bienvenidos todos a esta actividad organizada por el Foro de Niños y el Departamento de Psicosis, que tiene por objeto hoy reflexionar sobre el síndrome de Asperger. Voy a presentar a los integrantes del foro. En primer lugar, voy a mencionar al flamante miembro titular, Carlos Tehuel. Bueno, Carlos es premio Blecher 2014, secretario del Departamento de Niños, docente en Instituto de APA y coordinador de la Comisión de Hospitales. Autor del libro La Constitución del Yo en Niños Severamente Perturbados. Voy a presentar a Nora Boskovoynik, que está acá. ¿La ven? Sí. Bueno, Nori se va a ocupar de las redes. Nora es psicóloga, es psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París, secretaria del Departamento de Niños y Adolescentes. Y está a mi derecha Mirta. Bueno, el aplauso. Ah. Bueno, sí, viene bien los mimos en estos momentos. Bueno, Mirta Iwan, que está a mi derecha, es psicopedagoga clínica, docente, psicoanalista, miembro del espacio Winnicott, miembro del espacio Bion. Y yo, que me olvidaba, soy Ana Rosenfeld, miembro del Departamento de Psicosis, integrante del foro. Soy miembro titular en función didáctica. A ver qué más. Me parece que hay coordinadora del colectivo Psicoanalistas Autoconvocados. No puedo dejarlo afuera. Bien. Bueno, Un mimo. Bueno, mimo. Bueno, yo voy a hacer una introducción y luego voy a dar la palabra a mis compañeros. Pienso que resulta enriquecedor y desafiante tomar nosografías o conceptos de otras disciplinas con el objeto de investigar cómo las mismas pueden ser pensadas desde el psicoanálisis. Hace años atrás, este hobby me llevó a escribir 2 libros sobre resiliencia. Y en esta circunstancia, me pareció interesante, ante la difusión que tenía este síndrome, pensar cómo esto podía ser pensado desde el psicoanálisis. En realidad, esta es la segunda actividad organizada por el Foro y el Departamento de Psicosis. La primera actividad, también sobre Asperger, se desarrolló en el mes de mayo, donde analizamos un caso clínico que me fue derivado con ese diagnóstico. La idea de la mesa de hoy justamente es conceptualizar un poco de qué se trata este síndrome, y hemos sugerido ver antes la película Goyo, que es justamente sobre un caso de Asperger, para luego intercambiar aportes. Así que después que los colegas comenten algunos datos sobre este síndrome, vamos a proyectar la película, vamos a proyectar escenas de la película y luego daremos lugar a la discusión. En primer lugar, quería comentar que el síndrome de Asperger no es una categoría psicoanalítica, y esto me parece importante. Le atribuyen un origen genético y está ubicado dentro del TEA, de trastornos del espectro autista. Es definido como trastornos en la interacción social, y la causa es de base neurobiológica a raíz de alteraciones en las redes neuronales y hormonales.
Bueno, nosotros hemos escuchado siempre nosografías como TGD, ADD, que son nosografías que convocan a ser pensadas desde el marco psicoanalítica. Consideran que este síndrome es un TGD, trastorno generalizado de desarrollo. Se presenta con trastornos en la comunicación y donde la coherencia se ve disminuida. Las complicaciones sociales se atribuyen a fallas en los neurotransmisores y dicen que las hormonas inciden en la inflexibilidad que presentan. Entonces, hay una interpretación biologista de este trastorno. Entonces, yo ahora voy a invitar a Carlos a que nos comente sus ideas. Nora se va a ocupar de las redes y después de Carlos comentará Mirta. Bueno, hola, buenas tardes. Simplemente voy a hacer como una pequeña historia del concepto de Asperger. En 1944, el pediatra austríaco Hans Asperger publica un artículo que lo llama Psicopatía autística en la infancia. Allí describió por primera vez una entidad clínica a la que llamó psicopatía autística y que décadas más tarde pasaría a ser llamada síndrome de Asperger. Coincidentemente, un año antes, en 1943, Leo Kanner había dado a conocer un artículo que llamó Trastornos autistas del contacto afectivo, un cuadro clínico aislado al que llamó autismo. Ambas publicaciones, la de Kanner y Asperger, se publicaron sin que ninguno de ellos tuviera conocimiento de los trabajos del otro. Ambos autores partieron del término autismo de Bleuler, que en 1911 incluye al autismo dentro de las esquizofrenias. Tanto Kanner como Asperger diferencian el autismo de la debilidad mental como de la misma esquizofrenia. En el artículo de Asperger, este autor se centró en un tipo de niño cuyo rasgo fundamental eran las severas dificultades en la integración social. Se trataba de una entidad clínica severa y persistente. Identificó la casi exclusiva afectación a niños varones y propuso para su curación un tratamiento educativo de orientación pedagógica con el objetivo de facilitar su inserción social, partiendo de sus intereses y potencialidad cognitiva. Este trabajo tuvo mucha difusión en Austria, pero no afuera de ese país. Al contrario del artículo de Kanner, ya que su obra tuvo una gran influencia en todo el mundo. Recién en 1981, casi 40 años después de la publicación del artículo de Asperger, la psiquiatra inglesa Lorna Wynne publicó un artículo que se conoce como el síndrome de Asperger, bautizando de esta manera el tipo clínico descrito por Asperger. La psiquiatra Wynne define este síndrome dentro del espectro autista, pero siendo más leve y con mayor capacidad cognitiva. Los sujetos que padecen de este síndrome mantienen relaciones limitadas con su entorno, un lenguaje peculiar, así como intereses particulares, estereotipados y restringidos. Las características principales, según Lorna Wynne, dice lo siguiente, que estos pacientes tienden al aislamiento en relación a sus pares y mayor acercamiento con adultos. La mayor dificultad está en el lenguaje, en relación al ritmo, a la melodía, a la entonación. Se destaca la literalidad del lenguaje y la dificultad para acceder al doble sentido de las palabras. Y el acercamiento a la realidad es a través del intelecto, escindido de cualquier tinte emocional. Bueno, estas son las características más importantes que
que da la clasificación esta psiquiatra Wynne en Inglaterra. Bien. Bueno, gracias Carlos. Y ahora vamos a escuchar a Mirta. Bueno, yo tengo acá, ¿me escuchan? Sí, tengo acá un micrófono. Bueno, como bien. Se dejó de escuchar, no sé si a otros les pasó también. Bueno, no sabía. Bueno, ahora sí se escucha, Vivi. Sí. Ah, sí, perfecto. bien. Bueno, como decía Carlos, Asperger fomentaba la idea de integrar socialmente a sus pacientes a través de 5 disciplinas: la pedagogía, la psiquiatría, la psicología, la pediatría y la sociología. La mayor dificultad, según él, estaba en una interacción de ida y vuelta con los otros, debido a la falta de incorporación de reglas sociales implícitas. No podían metaforizar, por ejemplo. A diferencia de Leo Kanner, que de entrada implicó a la relación madre, padre, hijo como determinante emocional del cuadro, creía que en los chicos que él describía había determinaciones orgánicas que generaban el síndrome. Actualmente también se intenta reducir este cuadro clínico solo a lo biológico. En lugar de pensar que los síntomas que presenta un chico con diagnóstico de Asperger son defensas frente a lo traumático, se suprimen los síntomas con terapias cognitivo-conductuales cuyo objetivo es generar conductas adaptativas en el entorno donde se desenvuelve. Se deja de lado la subjetividad del niño o niña. El riesgo de estas concepciones biologicistas es la de caer en un reduccionismo. Cuando un niño o niña siente miedo o angustia, el soporte de los neurotransmisores puede ser igual al de otros chicos que sufren también miedo y angustia, pero la significación personal no será la misma. Para terminar, les dejo una pregunta. ¿Podríamos acaso explicar el deseo por una secreción química? Gracias. Ahora se escucha. Muchas gracias, Mirta. Ahora vamos a proyectar escenas de la película y luego vamos a abrir el intercambio. Los que están en la pantalla, si quieren participar, levantan la mano, así podemos verlo sobre este tema. Entonces, quienes quieran participar, levantan la mano y vamos a dar el lugar al intercambio, ¿sí? Ahorita. Claro, desde ya. ¿Alguno de ustedes quiere? Espera. Acá. Está prendido, ¿eh? ¿Está prendido? Bueno, sí. Es pesado. Bueno, pensé varias cosas a lo largo del recorrido del film, ¿no? En principio lo que me llamó la atención, digamos, ¿qué es lo que a él le atrae de ella? Porque mujeres hay muchas, ¿no? Y desde ese punto de vista, digamos,
el deseo de él hacia ella aparece como un deseo más neurótico, ¿no? Es decir, la atracción se da por algo que le falta al otro, ¿no? Como que la ve frágil a ella, con el paraguas que se va como desolada, digamos, ¿no? Entonces me pareció ese primer atractivo, lo que a él le llama la atención es la fragilidad de ella, digamos, ¿no? Y ahí él se engancha, por ahí su propia fragilidad puesta en ella. Eso me resultó llamativo e interesante, es decir, que no es alguien completo, sino es alguien faltante, ¿no? Como que está ahí desolado frente a las inclemencias del tiempo, ¿no? El otro punto, esto de que se mete en el agua, ¿no? Él se queda sin respirar en esa pileta que parece como un gran útero, digamos, ¿no? Pero que lo pone en peligro, ¿no? Al mismo tiempo. Después, lo otro que me pareció, que fui tomando algunas anotaciones, ¿no? El problema con el contacto que tiene, ¿no? Es decir, desea algo que al mismo tiempo ese contacto le resulta traumático. Entonces, por un lado, lo desea fervientemente, pero ese mismo contacto se le transforma en lo contrario, ¿no? En algo que repulsa, que no puede soportar, ¿no? Que es lo que le pasa con toda esa escena, ¿no? Del ser mirado y mirar, pero en realidad más allá de la mirada es si hay un contacto o no hay un contacto y algo de lo traumático se le transforma ahí. No, lo otro que pensé, bueno, no quiero ocupar mucho espacio, es el tema de la relación con el hermano, ¿no? Y como nosotros estudiamos mucho el tema de lo fraterno, la importancia de lo fraterno a veces en la subjetividad de los hermanos, digamos, ¿no? Como que este hermano, frente a la carencia materna o paterna, cumple un rol, dándole palabras a las situaciones y al contacto que tiene con el hermano, como brindándole algo de la subjetividad, ¿no? Que me pareció sumamente interesante eso. Bueno, nada más por ahora, es decir, que me parece... Gracias. Le vamos a dar la palabra a Viviana en el Zoom, si podés desmutearte para que te escuchemos. Hola, ¿se escucha? Sí. Ahí va. Bueno, cuántas cosas que surgen cuando uno se encuentra con este tipo de cuadros y de situaciones, como en este caso la del personaje Goyo. A ver, varias cosas pensaba. Una es en el tema de la empatía, ¿no? En este tipo de situaciones clínicas. Y por otro lado, mientras lo escuchaba a Goyo, al personaje, como me ha pasado en ocasiones con algún que otro paciente, me quedo muy enganchada con el tono del lenguaje, con el tono de las palabras, ¿no? Ese modo de hablar aparatoso, no desafectivizado, como sin musicalización. Vieron que cuando uno habla desde el afecto, uno le pone música al modo de hablar y al lenguaje. Y en Goyo, como en este tipo de cuadros clínicos que a veces vemos, esa música parece que falta. ¿No? De hecho, cada palabra aparece en compartimentos estancos, como que hasta incluso a las palabras les cuesta vincularse, ¿no? Una con la otra, como que les cuesta danzar juntas, digamos. Y es interesante porque su tono de lenguaje cambia cuando se vincula con esta chica, digamos, ¿no? Desde la cosa amorosa. Habla diferente o se le nota una comunicación distinta. A mí me pareció, ¿no? Como notar esta diferencia, que también probablemente le pasa cuando habla con su hermano, con Matute, ¿no? Distinto la relación que tiene con su hermana. Me parece que la hermana reproduce el lugar materno para él, ¿no? Me parece que esta hermana
siguió un poquito la herencia, tomó la posta de la madre, ¿no? Con él, y que es, de hecho, es la que hace que a él le cueste volar también. Cosa distinta de lo que le pasa con el hermano. Me parece que el hermano es el que le permite salir. Pero bueno, nada, dejo que sigan comentando. Gracias, Viviana. Re interesante lo que decís, esto de la musicalidad en la voz, ¿no? Porque en el habla. Porque cuando uno mira la película hay algo re interesante que es cuando la madre que viene a verlo dice, le comenta al hermano, yo nunca lo entendí, nunca pude darle lo que él necesitaba porque nunca supe que necesitaba, ¿no? Y uno sabe que la musicalidad tiene que ver también con el lenguaje materno, con lo que se llama el maternés, esta forma, ¿no? Esta musicalidad que tiene la voz del cuidador primario, que él no tiene en su voz, y cuando uno la escucha a la mamá, uno tiene también esa sensación, ¿no? De que fue una madre que no pudo, no supo entenderlo y darle esto que él estaba necesitando, ¿no? Tal vez no Claro. pudo empatizar, ¿no? Esto de poder ponerse en este lugar del otro y tener este momento de ser uno con el otro por el que todos atravesamos y que ahí no ocurrió, Exacto. ¿no? Él Mm. quedó como en un estado anterior, casi intrauterino, digamos. Sí, sí, claro, pero como Claro. decían recién, un útero que al mismo tiempo es peligroso, ¿no? Sarita, Claro, claro. sí, dale, te escuchamos. Bueno, justamente sobre el tema de la mamá es sobre el que yo quería hablar, ¿no? Desde un inicio, porque la mamá es la gran desaparecida de la película que aparece al final. Aparece al final cuando parece que hizo un derrumbe. Es decir, ya hizo un derrumbe depresivo, aparece la mamá y sí se puede conectar en ese momento. Y además asume su culpa de que en realidad ella se escapó de él, ¿no? Porque, él lo dice al principio de la película, cuando le preguntan por la mamá, dice, mi mamá no está, y el papá se murió, ¿no? Y mi mamá no está porque no supo ser mamá. Él lo tiene bien claro, no supo ser mamá. Y yo creo que en este encuentro con Eva, que sería la madre primaria, ¿no? Además el nombre, ¿no? Eva es muy sugestivo, en este encuentro es como si buscara a la mujer, el erotismo, y buscara a la madre, buscara a ambas. Y además, después de un primer encuentro con Eva, en que ella se asusta, se puede recomponer la relación, que es lo que no pudo recomponer con la madre. La madre se asustó de él, no lo entendió y no quiso recomponer la relación. Se escapó bien lejos, a Tierra del Fuego, ¿no? al último confín de la República. Y esta mujer aceptó el acercamiento y aceptó todo lo que le proponía, pero en el momento en que ella, a raíz de los acontecimientos que se presentan, sus problemas con el marido, que todavía no es ex, y todo eso, y le dice que fue un error todo lo que pasó, él vuelve a hacer un derrumbe ahí, ¿no? O sea, lo que podemos ver, que lo que llamamos como los neurólogos o la gente que estudia el supuesto Asperger, entre comillas, que lo ponen del espectro autista, donde vemos ahí que los elementos externos y los elementos vinculares juegan un papel preponderante en la patología que se presenta, porque él va mejorando, y en el momento en que es abandonado, vuelve a foja cero, vuelve quizá al momento en que la madre lo abandonó, vuelve a ese momento. Claro. Y parece que la que logra sacarlo de ese momento es la propia madre que vuelve y que trata de entenderlo y de acercarse. Madre a la que él ni siquiera dejaba que lo tocara, ¿no? Pero que finalmente dejó, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante poder leer entre líneas, porque
la forma de presentación de los Asperger habitualmente es como si todos fueran iguales, y no son todos iguales, es el caso por caso. A este hombre le pasaba esto, y vamos a ver otro Asperger que le pasa otras cosas. Es decir, y generalmente se trata de mostrar como si fuera un caso clínico especial. No, es el producto de una serie de situaciones vinculares que conducen a ese cuadro. Y yo creo que nosotros psicoanalistas tenemos que entenderlo muy bien así para no ir con el prejuicio de que vamos a encontrarnos con un enfermo en que no podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho. Y eso fue lo que finalmente, perdón, ya termino. Finalmente es lo que esta mujer que se acerca de una forma espontánea, que no le tiene miedo, que acepta todo lo que le dice, lo que consigue de él, ¿no? Y es lo que él busca. Bueno. Gracias, Sara. Bien. Buenísimo. Había 2 personas más que levantaron la mano. Ruth. No, por ahora nada más. Ruth, después entonces Carlos y Ana. No se te escucha, tenés que desmutearte. Ahí está. Bueno, estoy de acuerdo con los muy buenos comentarios que hicieron, y hay algo que empieza la película que es que ella no lo ve, que es lo que le pasó con la madre. La madre no lo veía, no lo registraba, y era lo que después comentó Susana, creo que es, respecto a que se repite con la hermana. La otra cosa es respecto a los afectos. Tiene afectos y no están escindidos. Lo que pasa es que es otra manera de mostrar los afectos. Cuando él está en el tren con ella, el afecto se muestra con violencia, pero tiene una descarga afectiva fuerte. Y me acordaba también de la película de Dustin Hoffman. También son reacciones afectivas después de algo que le mueve o que le molesta o que le angustia. La otra cosa es la empatía, que también la nombró Susana, creo que es, ¿no? Él tiene empatía, porque cuando le dice, bueno, no te voy a aburrir, o soy un interlocutor interesante, él mira los gestos de ella y bueno, y se da cuenta qué puede sentir. Es un tipo inteligente. Y la otra cosa es respecto a la diferencia con el hermano y la hermana. La hermana, como dijo, creo que es Susana, ¿no? Sigue la línea de la madre, pero el hermano le habla como alguien, como él. O sea, no pone una barrera de que son diferentes. Le habla como un interlocutor válido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo pensaba lo siguiente, este muchacho, más que psicótico, que no veo nada de psicosis, no veo nada de autismo, sino lo que puedo observar es un neurótico obsesivo. Ah, mira. Grave, un neurótico obsesivo grave que cuando él, esto que decía Ruti, en el subte, lo que tiene es un ataque de pánico, ¿no es cierto? Un ataque de una fobia. ¿Pero por qué una fobia, un ataque de pánico? Frente al deseo de estar con esta chica Eva Montero. Y el hermano se lo dice, le dice, tuviste, bajaste el subte, bueno, te pasó que tuviste una fobia, le dice el hermano, claramente, le da en la tecla. ¿Qué más para pensar neurosis obsesiva grave? Que acá en la edición no lo pudimos hacer, pero si se acuerdan, él practica un deporte. Él cuando está en la pileta, abajo, es un deporte mundialmente que se practica, que se llama buceo libre, que significa que mantener la respiración el máximo de tiempo posible, esa es la competencia. Entonces, ¿qué nos muestra, o por lo menos qué entiendo yo con esto? Que él controla la respiración como controla el deseo, como controla los afectos, y por eso
lo que dijo Vivi, que el lenguaje no tiene musicalidad, gracias, musicalidad, es porque está controlando el afecto. Por eso aparece un lenguaje desafectivizado. Bueno, dicho esto, creo que justamente Asperger para mí significa neurosis obsesiva grave, que, un segundo, ahora termino. Ok. Y a medida que va pasando la película, por ejemplo en La Pileta, no sé si los que vieron la película, va apareciendo la agresión de él respecto, por ejemplo, a los chicos que le hacían burla en La Pileta. Él va respondiendo, es decir, que va apareciendo la agresión en él y va contestando a las agresiones que recibe de los compañeros de La Pileta. Es decir, que la película va mostrando cómo va apareciendo en este muchacho el deseo, la agresividad, y dando cuenta justamente la posibilidad que tiene. La última escena es magnífica, la última, donde él le dice a Eva Montero que ella tiene toda la posibilidad de vivir bien. Es decir, que él ya no se pone en el lugar del enfermo, sino que se pone en un lugar donde le dice a Eva lo que tiene que hacer para que ella esté mejor. Bueno, eso por ahora. Gracias. Bueno, Ana, si querés, no sé si te paso este micrófono. Yo entiendo, vamos a discutir, está bueno esto, pero me parece que es cierto que tiene aspectos de una neurosis obsesiva grave, pero hay muchos aspectos, por ejemplo, de la sensorialidad, el no soportar los ruidos, el necesitar estar debajo del agua. Cuando come el helado con el hermano, agarra una cucharita nueva para darle cada vez un poquito de helado porque es como que no quiere compartir la cuchara. Me parece que hay elementos que hablan de características que no sé si tiene, o sea, que como que se agregarían, si querés, a esto que vos decís de la neurosis obsesiva. Y si es cierto que si bien en el subte uno puede pensar que hay una fobia al deseo que está sintiendo por esta mujer, también hay una fobia al encierro, a la oscuridad, o sea, es un ataque de pánico fuerte el que le agarra. Y nada, me parece que es como que, no sé si hace falta etiquetar esto en una patología, pero me parece que hay elementos y sintomatologías como que se pueden como mezclar, ¿no? Intercambiar, combinar. A ver, ¿ahí se escucha? Sí. ¿Se escucha? Bueno, yo voy a tomar otros ejes. En principio, parece un personaje caricaturesco en su modo de vincularse con el otro. Voy a tomar algunas cosas que me parecen interesantes, vinculado con la lógica. Cuando él está pintando el cuadro, la está pintando a ella, en la primera escena, y entra la hermana previamente y le dice que ella está muerta, y, tratando de expresar que estaba cansada. Y él responde, digamos, para pensar la lógica, pero eso no es correcto, le dice la hermana. Si estuvieras muerta, no podrías estar acá. Hay una segunda escena donde él habla con el hermano y entonces el hermano le dice que él tiene que levantar muertos. Y entonces él le pregunta, ¿por qué tuviste que levantar muertos? Es decir, no capta la metáfora, no puede captar la metáfora. El hermano le pregunta, decime, ¿tiene culo? ¿Tiene tetas? Y él responde, todos tenemos culo. ¿Y cómo las tetas? Armónico. Es decir, como que todo es decir, la racionalización
la intelectualización está al servicio de controlar lo que él siente. Coincido lo que dice Carlos, todo el sacudón, toda esta turbulencia que él experimenta, aparece cuando él empieza a sentirse con eros adentro, excitado, enamorado o interesado por una mujer, y ahí es cuando él experimenta todo este sacudón. Y vieron que cuenta los escalones cuando sube y baja del subte, que va contando, es decir, como que la intelectualización, el control numérico, que dice, bueno, ¿cuánto hace que no te interesa una mujer? 4 años y 6 meses. ¿Cuánto hace que no pintás? 4 años y 7 meses. Entonces, vemos que todo este control a través de la intelectualización está al servicio justamente de evitar los afectos. Yo veo en Goyo a un personaje que se escuda, ¿no? Como con una armadura para defenderse del otro y robustecer cierta cohesión interna. Freud en Moisés y el monoteísmo habla de traumas previos a la representación palabra, que dejan su inscripción. Y creo que en este paciente, en este muchacho, estos traumas, incluso Roussillon también habla de la agonía extrema, es decir, como traumas tempranos que no han podido ser metabolizados, que dejan sus marcas, ¿no? Bueno, eso quería comentar, nada más. Mirta. Bueno, a mí me interesó mucho, si bien no está acá en este flyer o en este video, cuando la madre habla, como dijo Sarita, ¿no? Casi al final de la película, donde aparece una mamá que reconoce que ella estaba mal, que estaba también en una situación con su pareja, con el padre, que él quería viajar y ella quería acompañarlo y reconocía, ¿no? Sus dificultades para contactar con este bebé. Y bueno, ya nos dijo Freud, ¿no? Que sería un error humano pensar que las cosas son unicausales. Sin embargo, yo creo que está muy claro el determinante emocional, en este caso de Goyo, y quiero también reivindicar de alguna manera a esa madre que no fue tampoco, ella decía que se sentía muy sola, que la familia del marido la rechazaba. Entonces, recuerdo palabras de Raskowski que decía que el bebé fundamentalmente necesitaba a la madre en los momentos del nacimiento, en el primer año de vida. ¿Y cuál era la función del padre en ese momento, durante el primer año de vida? Y Raskowski decía, sostener a la madre para que pueda ser la mejor madre posible, para que pueda maternar. Esto quería rescatar, ¿verdad? Que esa madre estaba muy sola y creo que hoy lo podemos ver en la clínica y justamente hay tantos casos, ¿no? Parecidos al de Goyo y vemos muchas mamás solas a cargo de la crianza. Muchas gracias. ¿Quieren intervenir, decir algo? No sé si querés intervenir, si quieren
¿No? No sé si alguien más en el Zoom. Pero no te van a escuchar. Agarra el micrófono, mira. Acá te da, mira, Toda la intervención que Mirta. hiciste, Mirta, Acércate, con Mirta. respecto al rol del papá sosteniendo esa mamá que tiene que maternar. Qué importante que hoy en la clínica se ve mucho, ¿no? Sí, sí, ¿Te total. podés presentar, por favor? Al micrófono. La licenciada Silvia Ríos. Gracias. No sé si alguien en el Zoom quiere participar. Dale, Silvia. Dale. Lo que yo quería comentar es la pluricausalidad de las distintas situaciones y cómo los distintos niveles se integran en cada uno de nosotros. En ese sentido, la epistemología ha ido variando y justamente Freud, en su genialidad, tiene estos comentarios que abarcan los distintos niveles, como por ejemplo en las series complementarias. En ese sentido, el deseo requiere un organismo sano, donde estén las hormonas en su lugar, donde haya suficiente estado nutricional. Es decir, nosotros tenemos como psicoanalistas un nivel de efectividad y de inserción, pero los otros niveles existen también. Creo en ese sentido que incluso en las discusiones diagnósticas esto es interesante y muy valioso, porque, digamos, a mí me ha tocado ver, no como profesional, sino en la vida, diferentes situaciones de chicos del espectro, de lo que ahora se llama espectro autista, y son todas situaciones muy diferentes. Y entonces el tema de la precisión, de la aptitud para que podamos integrar equipos, ya que los equipos multidisciplinarios tienen su lugar, del mismo modo que la socialización. Yo, por ejemplo, en los últimos años que he estado y estoy en estos grupos multifamiliares, por ejemplo, el nivel social de la interacción es evidente cómo influye para bien en personas con distintos niveles de patología mental grave. Y para eso hace falta darle a cada profesional también su nivel de inserción, para tener una mirada plural. Bueno, era eso lo que quería comentar. A mí la película y las intervenciones me han gustado muchísimo hoy. Y creo que el extracto que se hizo ha estado muy bien hecho. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. ¿Cómo no? Sí, yo quería retomar esta lógica que muestra el personaje, esta lógica donde la metáfora no es posible, donde le pregunta el hermano le dice, vos tenés que ir directo al hueso. Él le responde, ¿a qué hueso? Es decir, no puede simbolizar, no puede comprender, no puede armar una metáfora. Y esto tiene que ver con lo traumático de las separaciones. Es decir, para poder metaforizar es necesario poder simbolizar. Para poder simbolizar es necesario poder separarse del objeto para poder conceptualizarlo. Esto es lo que él no pudo hacer. Él no pudo metabolizar lo traumático de las separaciones vividas. Y creo que eso incide mucho en sus vínculos con el otro y también ataca el pensamiento, como diría Isabel Luzuriaga, ¿no? Bueno, eso quería comentar.
Pero hay otro tema interesante para abordar, es el tema de la mirada, ¿no? Porque, y un poco en el sentido de lo que íbamos diciendo, por un lado, no sé si vieron, pero no mira los ojos, está todo el tiempo como con la mirada que contornea al objeto, pero no se dirige al objeto, salvo cuando por fin puede entrar en relación con ella. Y ahí la mira a los ojos y cuando puede verla como, la ve como un cuadro. La objetaliza, o sea, yo creo que también ahí hay una forma defensiva, ¿no? De esta forma de mirar al otro, ¿no? Es una mirada pulsional, pero que al mismo... ¿Perdón? No, una pregunta, pero después. Dale, por favor, Ruth. No, una pregunta a Carlos, porque me sorprendió un poco, pero me interesó que vos dijiste es un psicótico y que lo relacionaste con... Que no es un psicótico. Es lo que dije, que no es un psicótico, dijiste, y después pusiste, no sé si entendí bien, Asperger igual... Asperger igual neurosis obsesiva grave. Bueno, y la otra parte es si lo que no lo hace psicótico para vos tiene que ver con que el objeto, en este caso Eva Montero, hace un efecto como siendo curativo, como que le llega de alguna forma y produce cambios. Quizá en un psicótico no ocurriría esto tan, digamos, tan fácilmente, pero bueno, quería preguntarte cómo lo explicás eso, ¿no? No sé si te entendí bien, Ruth. ¿Podés aclarar un poquito? La pregunta que vos dijiste que no es un psicótico, Sí. y después me pareció que dijiste Asperger igual neurosis obsesiva grave. Ah, Y no sé cómo, digamos, cómo desarrollás esa idea, porque en principio parecía que lo encuadrábamos dentro del autismo. Bueno, si podés explicar un poquito más. sí. En principio me parece que Asperger no es una categoría psicoanalítica. Entonces no se entiende, como tampoco se entiende, para mí, ¿no? No se entiende qué significa tampoco trastorno del espectro autista. No sé qué es psicoanalíticamente pensando qué significa eso. Es decir, que en este momento estamos tomando nominaciones que vienen de otro campo y que queremos ajustarlo a las categorías psicoanalíticas y para mí no entran. Eso es lo que yo entiendo. Es decir, que Asperger para mí no significa nada, psicoanalíticamente hablando. Es decir, que si viene un paciente, como el caso que presentó Ana en mayo, que venía con el diagnóstico Asperger y cuando empezó la primera entrevista ya ese diagnóstico quedó en el olvido y comenzó a trabajar con el paciente, bueno, con el material que traía el paciente. En ese sentido me parece que a mí no me suma nada que digan tal persona tiene Asperger o está dentro del trastorno del espectro autista. En ese sentido no. Es decir, entonces por eso yo digo que Goyo presenta que lo podemos pensar con categorías psicoanalíticas si pensamos la fobia, el deseo, el ataque de pánico, que responde a una cuestión justamente deseante, que él no se puede hacer cargo, por eso tiene ese ataque tan severo dentro del subte, pero que tiene que ver respecto al deseo que le apareció el deseo de estar con esta mujer. Entonces responde con ese ataque tan violento, pero de fobia, de pánico. No sé si soy claro, Ruth. Sí. Claro, exactamente. ¿Lo pondrías en patología de borde? ¿Y lo pondrías en patología de borde? Bueno, pongamos, porque tiene esa complejidad, por ejemplo, lo que dice Nora en cuanto al cuerpo, la sensorialidad. Bueno, sí, tiene esa complejidad.
la literalidad o que no tiene la metáfora, el doble sentido, como dice Ana. Sí, podemos también pensarlos desde ahí, sí, sí. Gracias. Green hablaría de fronterizos, hablaría de un cuadro fronterizo. Perdón, Por ejemplo. ¿podría agregar algo? Sí, un minutito. Y me parece importante esto que señala Carlos, porque a nosotros nos llegan pacientes estigmatizados con diagnósticos que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, y justamente nuestra tarea es pensar esas patologías en función del conflicto psíquico, en función de la pulsión, en función de las defensas. Y me parece importante que nosotros los psicoanalistas tomemos conciencia, porque toda esta gente que pertenecen a otras disciplinas difunden mucho por televisión y no aparecen psicoanalistas mostrando la mirada desde el psicoanálisis, ¿no? Por eso creo que es interesante este ejercicio que estamos haciendo hoy, con el objeto de poder difundir también nuestras miradas, ¿no? Y Viviana. Sí, justamente yo quería hablar cuando estaba hablando Carlos, porque estoy totalmente de acuerdo con él, en que tenemos que ir viendo qué va apareciendo en el paciente, y también con lo que dijo Ana, tenemos que ir viendo con lo que viene el paciente y no quedarnos con, te mando un paciente autista, te mando, ¿no?, un paciente Asperger, sino sin memoria ni deseo, como decía Bion, escuchar lo que viene del paciente y encontrarnos con el paciente en ese vínculo especial que se crea en la transferencia. Vínculo que, por ejemplo, en Goyo puede verse que no se creó con otros, sino que se creó solamente con esta mujer, ¿no? Y un vínculo que permitió que fuera fluyendo lo que pasaba dentro de él. Ya no era el mismo antes de conocerla que cuando finalmente tuvo su experiencia con ella, cuando ella se le acercó. Fue ella la que hizo el trabajo de acercamiento. Generalmente es el hombre el seductor, el que se acerca a la mujer generalmente, pero en este caso ella le preguntó, ¿sigo? Lo tocaba, lo acariciaba, y le decía, ¿sigo? Y él le decía, sí, ¿no? Como ella dándose cuenta que tenía que ir lentamente el acercamiento, y así lo hizo en esa, podríamos decir, en ese vínculo donde se jugaban muchas cosas, una madre, una mujer, una necesidad de encuentro corpóreo que él evitaba justamente. Y yo creo que el diagnóstico fue cambiando, vino en esa caracteropatía obsesiva, podríamos decir, más que una neurosis, porque neurosis sería si a él le molestaba. A él no le molestaba su cuadro, molestaba a los otros. Él se mantenía su equilibrio con estos rituales que manejaba, contar los escalones, mantener sus rutinas, todo lo que hace la caracteropatía obsesiva. Cuando se corta esa caracteropatía, como se hace un derrumbe, y hay una posibilidad de salida de eso. Pero por eso yo lo pienso en términos psicoanalíticos y salir de, como dice Carlos, de la etiqueta que ponen los neurólogos, que además no se ha encontrado nada característico neurológico de los Asperger. Así que también eso, se quedan en conductas, que no tienen problemas sociales, que les interesa un tema y que, bueno, continúa con ese tema, claro, porque ese tema de alguna manera lo defiende de todo lo que no puede hacer. Generalmente en este caso era el arte, ¿no? El arte era lo que les da. Hay otros que les gustan las matemáticas, y se queda encerrado en las matemáticas. Hay un libro muy interesante, El curioso incidente
de la muerte del perro a medianoche. Sí. El perro a medianoche, de Mark Haden, que es un libro que fue un boom. Hay un montón de series al respecto también. Sí, porque creo algo que nos fascina ver este tipo de personajes que son muy inteligentes, generalmente son muy inteligentes, pero que la inteligencia va hacia un determinado enfoque, claro, y no les interesan otras cosas. Y esa inteligencia hacia ese enfoque de alguna manera los protege del dolor, las cosas afectivas que no pudieron procesar, ¿no? Bueno, perdón. Gracias, Sarita. Viviana creo que pidió la palabra también. Sí. Bueno, siguiendo en línea con esto que dice Sarita, esto que traía Carlos y Ana también, Mirta, a mí me parece que es complicado cuando desde el lugar de analistas los poner en un lugar. Sí, me parece que es delicado cuando desde el lugar de analistas uno los quiere meter en un lugar. ¿No? Diciendo, ¿dónde entra? No sé dónde entra, qué sé yo. Claro. Creo que lo que nos caracteriza como analistas precisamente es la mirada y la escucha. Y que si hay algo que se puede convertir en un boicot del tratamiento es meterlos en un lugar. Porque nos quita la posibilidad precisamente de dejar venir, de que surja el paciente, de que surja lo que le ocurre y que precisamente es en transferencia donde todo va aconteciendo, digamos. Yo tengo un tema particular con los diagnósticos. Muchos los que me conocen, he compilado un libro en relación al uso y al abuso de los diagnósticos, porque es complejo esto de los diagnósticos en el marco del psicoanálisis, ¿no? Cuando lo que nos interesa es qué es lo que le ocurre al paciente y no qué es lo que tiene, ¿no? Me parece que en este sentido es complejo y es importante que esto no obture el trabajo, ¿no? Que intenta como meter en un lugar, quiero decir. Gracias. Margarita pidió la palabra. Perdón, ¿podría hablar? Margarita. Dale. Mira, a mí me impactó mucho, dijo alguien esto también, la última escena, porque me hizo acordar una canción que cantaba Ana Belén, que es Contamíname, que en una de las estrofas decía que bajo en mi rama tendrás abrigo. Y es la propuesta de dos personas, me parece, que venían de... una de Eva, con la simbología total de la mujer, ¿no? Desde lo bíblico, donde esta mujer había tenido violencia, donde había venido de malos amores, y le surge un sentimiento muy tierno con este hombre. Y este hombre que había tenido distintas madres. ¿Por qué digo distintas madres? Porque hay una madre en la hermana, que es la madre del control, que le cuesta alargarlo, una madre enternecedora, que es la madre biológica, no adoptiva de este chico, donde esta madre biológica dice valientemente no pude, que a mí me conmovió cuando dijo no pude, no es que no quiso, no pudo porque el medio no tampoco se lo proporcionó y tal vez ella no tenía recursos. Me pareció desde lo literario me pareció hasta una situación piadosa como la describe el autor. Y después me parece que el tema final, este paraguas, porque la lluvia es lo que tiene la primera escena donde la ve y se enamora del desvalimiento, de su propio desvalimiento al rompérsele a ella el paraguas, sus recursos de protección. Y esa escena última donde bajo el paraguas los dos se protegen con mucha ternura, me pareció gente que
está tomando la imagen de Ulloa con la parte de las violencias, el rescatar también esto, que a veces en la cura de determinados pacientes, sobre todo el obsesivo que tiene tanto miedo al contacto con el otro, la mirada, la espera, como decía Sarita, esto de tocarlo de acuerdo al ritmo del otro. Y este paciente, Goyo, me parece muy interesante cómo usa la pintura él, porque quiere decir que, ahí coincido con Carlos, estaba un espacio transicional como el arte, que bueno, estaba en este espacio de no dependencia absoluta, sino un poquitito más, ¿no? Como dicen algunos autores, ni adentro ni afuera, sino en el marco de la puerta. Pero me conmovió mucho la última escena, donde bajo un mismo paraguas, y me hizo acordar a la canción esa de Contamíname, porque Contamíname es una canción que habla de las diferencias de los seres humanos a nivel racial, pero esto, si bien no es a nivel racial, bueno, es cada persona con sus diferencias y ese paraguas que los protege como defensa, ¿no? Tomando el test del hombre bajo la lluvia del temporal. Bueno, quería decir eso. Gracias. No sé si hay alguien más en el Zoom, sino Carlos. Yo sí Susana. quiero decir, ¿me escuchan? Dale, Susana, por favor. Hola, yo estoy en el Zoom, ¿no se me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Está primero Susana y después te pasamos la palabra. Dale, Susana, a vos. A vos, Susana. Desmuteate, Susana. Desmuteate. Ya está. Estoy más de acuerdo con la línea del el control grave, que decía, lo obsesivo grave que decía Carlos. Me hizo acordar mucho de Roussillon, cuando habla de las agonías primitivas, sin representación, sin salida y sin fin, y el clivaje y la neutralización de las pulsiones, como la primera línea de defensa, ¿no? Él da como ejemplos de esto las crispaciones, las anorexias, o sea, toda esta cosa del control infinito, digamos, que me parece que tiene bastante que ver con este personaje, y con un mecanismo que Roussillon dice, bueno, es muy costoso y por lo tanto luego va a dar lugar, digamos, a otro tipo de manifestaciones conductales que más o menos, digamos, estarían en lo que Green encuadra como lo fronterizo, ¿no? Pero me pareció mucho esto de la neutralización de las pulsiones, el control, y me parece que y el clivaje y además la disociación cuerpo-mente, digamos, donde parece que acá él no puede habitar su cuerpo, y creo que si vamos a Winnicott diríamos, bueno, la función de como que la función de manipulación es la que está fallida. Bueno, no, ya está. Muchas gracias, Susana. Sí, hay otra persona. Decía iPhone Oski, pero no sé qué nombre es, no estaba el nombre. No, pero para hablar o A ver. No, era iPhone. ¿No está más? Bueno, se tuvo que ir entonces. Sí, vamos cerrando porque ya son las... A mí lo que me parece interesante es subrayar la lógica que este paciente utiliza, una lógica donde no hay metáfora, no hay separación. Creo que en esa lógica se juega lo traumático de los desprendimientos, pero cuando pinta, yo creo que allí sí hay un intento de simbolización, y eso me parece rescatable, ¿no? Esto que están planteando. Sí, claro. Bueno, sí, Carlos, ¿podría decir una cosita muy chiquita? No,
A Sarita le quiero decir que justamente afinó el diagnóstico psicoanalítico, es decir, la caracteropatía obsesiva. ¿Por qué? Porque son síntomas egosintónicos, ¿no es cierto? Pero cuando él tiene el ataque de fobia dentro del subte, ahí aparece la neurosis. Eso quería decir. Vamos a ir cerrando porque estamos sobre la... Yo quería solamente decir que creo que hay que tener, como dijo Viviana Tereseschi, mucho cuidado con el abuso de estos diagnósticos, porque puede el paciente quedar encerrado. Y lo digo por la actitud de la hermana, que lo encerraba todo el tiempo, a diferencia de su hermano, que le abría puertas. Por eso pensaba en este libro de Viviana que dice uso y abuso de los diagnósticos. Y otra cosa, también me acordé de una frase o de un libro de Gisela Untoiglich que dice: los diagnósticos se escriben con lápiz. Y hoy se habló acá de un diagnóstico en movimiento. Claro. Creo que eso es importantísimo. Bueno, nada más. Sí, me parece muy importante todo lo que fue surgiendo hoy en torno a este caso y sobre todo esta cuestión de las estigmatizaciones. Porque rotular a un paciente con un diagnóstico lleva a estigmatizarlo, a encerrarlo. Y en ese sentido me parece importante. Yo creo que después de lo que vimos y trabajamos hoy, no podemos hablar de autismo. Digo esto porque así vienen presentados, ¿no? Así que bueno, yo quiero agradecerles a todos por los aportes y los invito para el martes próximo a la actividad del Departamento de Psicosis a las 13 horas, en que vamos a trabajar un tema vinculado a la resiliencia en la psicosis. Y yo los invito también al Departamento de Niños y Adolescentes a las 13, que está el Foro de Neurociencias y Psicoanálisis con Alberto Eigbor y Alejandra Doretti. Los esperamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvo muy bueno. Chao.